Capítulo 2. Creo que todos estos días son felicidad. Parte 1. Una tarde en la noche, Celis Reinhardt se despertó en la cama donde dormía en una situación incómoda. Fue porque sintió una sensación de calor que le dificultaba dormir. Sin poder evitarlo, se levanta y mira el reloj digital en la mesa de noche. Allí muestra que son las 2 a.m. Como es primavera, todavía está lejos del amanecer. Incluso para levantarse temprano, es demasiado. ¿Debería intentar volver a dormir? Para eso, tendría que descubrir la razón por la que siente que es difícil dormir. Celis luego verifica la temperatura que se muestra en el reloj digital junto con la hora. Esto no parece una temperatura desagradable. No parece que sea necesario para el aire acondicionado. Lo más probable es que sea un problema entre la ropa de la cama y la temperatura de su propio cuerpo. Bueno, este tipo de cosas pasan. Para empezar, Celis Reinhardt está lejos de estar acostumbrada a esto. Desde la cama que usa para dormir, hasta esta habitación en la que también está durmiendo. Como tal, Celis se quitó los pantalones de pijama y se desabrochó los 3 primeros botones. Con eso, mientras el aire de la habitación fluía a través de su pijama, el calor que sentía disminuyó. A este ritmo, podría dormir si se acostara. Pero los pies de Celis tocaron el suelo. Su garganta estaba seca, por lo tanto, salió de la habitación y bajó las escaleras. Abrió la puerta de la sala y se dirigió hacia la cocina. Y luego llenó una taza con el dispensador de agua en el refrigerador. Mientras el agua fría mojaba su garganta saliendo de la taza, recibió un agradable escalofrío por la columna vertebral y luego Celis, quien terminó su taza así, dejó escapar un pequeño suspiro. De esta manera, si volviera a la cama, debería poder dormir tranquilamente hasta la mañana. Justo cuando estaba a punto de lavar la taza en el fregadero, se abrió la puerta de la sala y entró una persona. La silueta que apareció en la oscuridad fue alguien que Celis conocía bien, Basara. En la cita nocturna coincidente, Celis dijo su nombre en voz alta con sorpresa. Celis. ¿Qué pasa? ¿No puedes dormir? Su amigo de la infancia, el dueño de esta casa, Toho Basara, instantáneamente la vio en la cocina, hacia él. Basara, tú también, ¿por qué? Al final de la pregunta que hizo, jadeó. Fue porque Basara solo llevaba un par de boxers. El cuerpo pulido de Basara tenía un atractivo masculino viril. Además de eso, desde el cuerpo de Basara ahora había un suave vapor. ¿Era obvio lo que había estado haciendo hasta ahora? No hay más refrescos abajo, así que vine aquí a buscar algo. Cuando dijo eso, Basara estaba justo enfrente de los ojos de Celis. Sin pensar, su rostro se puso rojo, Basara dándose cuenta de la razón de eso. Oh, lo siento, no estoy vestido. No. No hiciste nada malo, Basara. Esta es tu casa después de todo. Hacia Basara, quien se sintió mal, Celis negó con la cabeza rápidamente. Celis es una llegada aquí en la casa Toho. Además, la habitación que estaba usando era la vieja habitación de Basara. Ella no podía fijarle nada a Basara, el dueño de la casa, por cómo estaba en su tiempo privado. El que saliera un poco de vapor del cuerpo de Basara. No era porque acabara de salir del baño, sino que había una razón mucho más lasciva para ello. La relación entre Basara y las otras chicas es algo que comenzó antes de que Celis estuviera allí, además, era una necesidad para su sustento. Celis sabía lo que Basara y el resto hacían en la habitación gigante del sótano creada por el poder de Zest, pero ella no podía decirles nada por eso. Al menos, Celis no pudo hacer nada contra Shiba Kyoichi, pero contra él, Basara y las demás lograron triunfar y así salvaron al mundo de la destrucción. ¿Asombroso? Solo por enfrentarse a Basara de esta manera, ella sabía cuán gran poder había alcanzado él. Y no era solo Basara también. Las chicas que habían decidido pasar el resto de sus vidas con él, también habían alcanzado el poder a un nivel muy superior al de Celis. Por un lado, estaba impresionada, por el otro enfrentarse a Basara de esta manera, con su cuerpo emanando el dulce aroma de las mujeres como si fuera su perfume, hizo que su corazón se acelerara imparablemente. Celis tragó inconscientemente. La primera noche que vivió en esta casa, Celis recibió el bautismo que Mio advirtió en la fuente termal de la aldea de los héroes. La Sucubo María había dicho que era para que pudieran entenderse, y como tal recibió el bautismo de ella. Era algo que Kurumi recibió antes también, pero el poder de María había aumentado significativamente desde entonces. Como tal, Celis cayó en un estado de excitación al mismo punto de un contrato como sirviente y allí, Basara la había ayudado. Le dieron una idea del tipo de sensación que sienten Mio y las demás. Tomando su conciencia, era una intensidad suficiente para sacudir sus valores centrales. Un placer extradimensional que no podría olvidar en su vida, y luego, tal como estaba grabado en ella, Celis llegó a un clímax alto una y otra vez frente a Basara y las demás. Por supuesto,
no era como si hubieran cruzado la última línea, pero aún así, cada vez que lo recordaba, se sentía avergonzada. Eso era porque, en ese momento, no solamente yo, Celis no tuvo esa vergüenza por sí sola, y para darle a Celis más inmunidad y resistencia por sugerencia de María, Basara, Mio y las demás hicieron cosas aún más vergonzosas. Él violó completamente a Mio y a las demás. Mio y el resto que pasaron completamente esa línea que Celis y Basara no hicieron. Basara las complació absolutamente, sonriendo seductoramente mientras gemían. Eso era exactamente tal como una verdadera esclava sexual. Ella seguía pensando ahora si ese momento no era solo un sueño. Hacer que Basara la alejara del bautismo de María, y la felicidad de Mio y las demás por Basara. Tal vez fue por su primer clímax, o tal vez por la dulce sensación que tuvo cuando vio a Mio y a las demás tomadas por Basara, pero se sintió celosa, yendo instintivamente uno contra el otro, a pesar de que estaban llenos de codicia de placer el uno del otro, a través de sus acciones y emociones lascivas que forjaron sus lazos. Basara y las demás tenían una fuerza que Celis no podía tener, sin importar cuánto lo deseara fuertemente. Por lo tanto, ella misma no necesita pensar en eso. Aparte de eso, cuando recuperó la conciencia sintió una profunda vergüenza. Ese anhelo de entonces se sintió como un sueño nacido de la fusión de su conciencia desde la sensualidad. Pero lo que hacía temblar la convicción de Celis era cómo Basara y las demás seguían deseándose mutuamente, convergiendo en un punto con Siva, la paz que lograron, con la fuerza que tenían en sus manos y su relación lasciva. La intensa sensualidad era algo que venía con su día a día, con las luchas donde arriesgaron sus vidas. Como tal, Celis había reconocido su relación lasciva y sus actos. A pesar de eso, solo por eso, no significaba que estuviera completamente bien para ella. De esta manera, al ver a Basara, quien acababa de tomar a Mio y las demás, se sentía profundamente avergonzada. Bueno, por favor no te preocupes. Esta es tu casa, Basara, así que es mejor que hagas lo que quieras. Además, incluso yo me veo así. Celis, quien dijo esto nerviosa, se congeló. Con 3 botones de la parte superior de su pijama desabrochadas, el escote de sus grandes senos quedó expuesto, y su trasero estaba con solo sus bragas. Además, ella acababa de decir que esta era la casa de Basara, por lo que debía hacer lo que quisiera. Aunque ella sabía lo que Basara hacía con Mio y las demás abajo, era como si le estuviera invitando, no se podía evitar. Así era como sonaba viéndose como estaban ahora. Celis. Parece que Basara había tomado ese significado de sus palabras. Era entendible. Seguramente toda la excitación de Basara por estar con Mio y las demás en el sótano aún no se había ido. Para Basara, Celis dijo palabras que le permitieron hacerle cosas. Por favor espera, Basara, Fue demasiado tarde para sus frenéticos intentos de detenerlo. El brazo corpulento de Basara la tomó por la cintura. Para cuando la abrazó, ya había tomado sus labios por la fuerza. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.